Buenas tardes, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor José Jalabel Sherem, distinguidos miembros de la mesa directiva, colegas académicas y académicos, señoras y señores. Agradezco infinitamente al doctor Misael Uribe Esquivel su amable invitación a participar en este simposio. Ajustándome al título de mi presentación, me permito iniciar esta breve charla de una manera muy simplista. Todas las motivaciones y facilidades fueron para las investigaciones relacionadas con COVID-19. Los problemas y limitaciones para la investigación en otros temas. En la ciudad de Wuhan, China, en noviembre del año 2019, se comunicó a través de los medios informativos el inicio de la repentina aparición de una severa y contagiosa enfermedad que con frecuencia evolucionaba a una complicada insuficiencia respiratoria con una alta mortalidad. Para los primeros días de enero del año 2020, el virus causante fue caracterizado, clasificado, se conoció su genoma, lo que desencadenó una intensa actividad de investigación y desarrollo a nivel mundial. El ser un virus RNA positivo significa que una vez que ha reconocido su receptor en la membrana celular, entra fácilmente por endocitosis y el RNA puede llegar directamente a los ribosomas para iniciar la síntesis de sus propias proteínas. En este esquema podemos ver la espiga del virus donde se encuentra la glucoproteína S, que es el blanco principal de las vacunas. Durante el año 2020 y lo que va del presente, la investigación biomédica institucional privada se ha centrado en un objetivo: contener la pandemia COVID-19, generando un crecimiento importante en las publicaciones médicas. Tan pronto la Organización Mundial de la Salud la declara pandemia, la investigación se polarizó en un tema: COVID-19. La gravedad hizo prioritario conocer más la enfermedad emergente, probar y aplicar inmediatamente las medidas necesarias para mitigar su propagación, contar a la brevedad posible con una vacuna, con nuevos procedimientos para facilitar el diagnóstico temprano, el diseño de antivirales específicos, estudios clínicos para evaluar entre los medicamentos existentes aquellos que pudieran ofrecer un beneficio sobre el curso de la enfermedad o prevenir las graves complicaciones. Estudiar el efecto de la plasmaféresis de pacientes que generaron inmunidad. Estos estudios ya demostraron no ser la solución. Trabajar en la síntesis de anticuerpos monoclonales neutralizantes del virus, desde un punto de vista teórico, podría tener un gran potencial terapéutico. La veloz carrera para producir la vacuna contra el COVID-19 se inició en la segunda semana de enero del 2020, tomando en cuenta lo que nos enseñó el SARS en el 2002 en Guangdong, China, y el MERS en Arabia Saudita en el 2012. Por supuesto, a los grandes avances de los últimos años de la biología molecular y la ingeniería genética. Tan solo unas semanas del descubrimiento del virus fue el punto de partida para que a una velocidad sin precedentes en la historia, para el 8 de abril del 2020, ya se contara con 115 posibles vacunas, de las cuales 78 ya estaban confirmadas como activas. Como puede apreciarse, la investigación mundial respondió de inmediato. Fue necesaria una gran concertación entre todos los participantes de la investigación para disminuir los tiempos de aprobación de los protocolos de investigación clínica por los comités científicos, los de ética, la revisión y aprobación por las autoridades regulatorias. El tiempo promedio desde el inicio hasta la aprobación de un nuevo fármaco son 2 años para la fase preclínica, 1 a 2 años para la fase 1 de la investigación clínica, 2 años para la fase 2, 2 a 3 años para la fase 3 y 1 a 2 para la evaluación por las agencias reguladoras. Una vez que éstas han
otorgado la aprobación, el tiempo de la producción a gran escala para salir al mercado puede ser muy variable, entre 1 y 4 años, lo que nos lleva a un lapso total de 9 a 17 años. Gracias a la gran sincronía y colaboración entre todos los participantes, tuvimos vacunas en menos de un año. En abril del año pasado, el mundo se preguntaba, ¿cómo va la investigación? ¿Cuándo tendremos la vacuna? En esta publicación del 30 de abril en Nature, la periodista en artículos médicos Roxanne Cavisy habla de que los pronósticos más optimistas entre los científicos podría ser entre 12 y 18 meses, aunque piensan que su producción será insuficiente. En relación a la investigación clínica con los fármacos disponibles para evaluar los efectos benéficos que pudieran tener en las etapas del curso de la enfermedad, existen a nivel mundial un gran número de publicaciones de múltiples fármacos que estudiaron su efecto en COVID-19. Por citar algunos, la hidroxicloroquina, cloroquina, nitazoxamida, ivermectina, lapinavir, ritonavir, flaviparavir y muchos más. Esta publicación del 24 de noviembre del año pasado comunica que desde el 11 de octubre entraron a la fase 2 de la investigación clínica 10 anticuerpos monoclonales humanizados contra la proteína S de la espícula del SARS-CoV-2. 3 de ellos, los más avanzados, ya estaban en la fase clínica 3. Tan solo unas semanas después, la FDA les proporcionaba la carta de aprobación de emergencia para el tratamiento del COVID-19 con un cuadro clínico de leve a moderado. Bamlanivimab fue uno de los 3 primeros anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína S de la espícula en recibir la carta de autorización por emergencia de la FDA. Esta autorización es temporal únicamente mientras las circunstancias de emergencia por la pandemia lo justifiquen y puede ser cancelada. En el estudio clínico que pueden ver ustedes en la pantalla, la referencia, se reclutaron 450 pacientes diagnosticados con COVID-19 de leve a moderado, distribuidos en 2 grupos, placebo y control. En ninguno de los pacientes hubo eventos adversos serios y al final, en el grupo tratado, se observó descenso de la carga viral en relación con el grupo control y solo 1.6 de los pacientes tratados requirieron hospitalización contra 6.3% del grupo placebo. Este artículo se publicó con solo los resultados del primer análisis del programa del protocolo en el 28 de octubre del 2020. Para el 11 de noviembre ya tenía la autorización de emergencia por parte de la FDA. La combinación de una infusión de bamlanivimab con etesevimab en enfermos con COVID-19 de leve a moderado mostró al 11º día una disminución significativa de la carga viral que no la hubo con bamlanivimab solo en unos días. La FDA emitió la autorización por emergencia. Tan pronto se supo que bamlanivimab fue autorizado su uso en niños desde los 12 años de edad, el Journal of Pediatric Infectious Disease Society publicó sus guías para el uso terapéutico de anticuerpos monoclonales en el tratamiento de niños con COVID. En este artículo critican las rápidas publicaciones en línea cuando se trata de COVID-19. Comentan que en una revisión en PubMed a principios de este año, la búsqueda con las palabras COVID-19 y SARS-CoV-2 dio 111.403 artículos, mientras que para Alzheimer solo 14.084 y para infarto del miocardio
11.996. Nature, en diciembre del 2020, describe que en un estudio de 11 revistas médicas durante la primera mitad del año pasado, las publicaciones sobre coronavirus fueron mucho más rápido que lo normal a costa de las publicaciones en otros temas. La pandemia ha cambiado la vida. ¿Los grandes congresos desaparecerán? En este artículo de tipo periodístico hablan de los grandes daños al medio ambiente con movilizaciones de tantas personas de diferentes países. Recordando estas grandes movilizaciones, la misma Organización Mundial de la Salud consideró que la rápida dispersión a nivel global del COVID-19 pudo haberse iniciado en su reunión cumbre del clima 2019, efectuada en Madrid en diciembre, con una movilidad de más de 30,000 personas de 190 países. Aún tenemos mucho que aprender del COVID-19. Este interesante artículo de este mes nos describe los 5 casos de trombosis trombocitopénica en trabajadores de la salud en Noruega, entre 32 y 54 años, entre 7 y 10 días después de haber recibido la vacuna de AstraZeneca. Ninguno de los pacientes tenía antecedentes de haber recibido heparina. Todos tuvieron altos niveles de anticuerpos anti-PF4. Uno de ellos murió. Los autores proponen llamarle trombosis trombocitopénica inmune inducida por la vacuna. En esta carta al editor describe un solo caso de una mujer de 48 años que se presenta al hospital entre 7 y 10 días después de haber recibido la primera dosis de la vacuna de Johnson Janssen, con un cuadro clínico de trombosis trombocitopénica. Encontraron títulos de anticuerpos contra PF4. Proponen que esta vacuna y la de AstraZeneca tienen en común que usan como vector un adenovirus. Se requieren estudios para saber si este vector podría ser el responsable. En estos casos, que son muy raros, después del uso de millares de vacunas, son hallazgos de farmacovigilancia de la fase 4 de la investigación clínica. Quisiera ser tan optimista como el famoso personaje de La Mancha. Sábete, Sancho, todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de señalar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Muchas gracias por su atención.